El domingo pasado yo daba una breve explicación de este capítulo 2, que lo que narra acá es el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Decía que de los versículos 1 al 4 tenemos el relato histórico del acontecimiento, uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la iglesia, que fue el derramamiento por primera vez del Espíritu Santo sobre los 120. Luego del versículo 5 al versículo 13 tenemos la reacción. El escritor sagrado Lucas narra cómo reaccionó la multitud que escucharon hablar en otras lenguas a los primeros cristianos. Del versículo 14 al versículo 36 tenemos, hermanos, Lucas nos presenta una narración del apóstol Pedro dando una explicación a la multitud de lo que había sucedido. Entonces, hermanos, al final no voy a repetir, porque usted puede ir a YouTube y mirar ahí la prédica para que vea unas explicaciones que di. Pero al final del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro da esa explicación, la multitud que estaba, dice que ese día 3,000 personas fueron salvas. Y de ahí Pentecostés, una nota solamente para información de todos ustedes, es que la fiesta de Pentecostés era una fiesta que se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. Entonces, la Pascua se celebra o conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto, y la fiesta de Pentecostés es un recordatorio al día que se promulgó, se entregó la ley de Moisés a los hijos de Israel. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, vamos a encontrar que ese día, cuando Moisés desciende del monte con las 2 tablas, se encuentra de que el pueblo se había prostituido bajo un ídolo que habían hecho, un becerro de oro que habían hecho, y tenían un carnaval. Solamente Dios sabe realmente qué fue de la manera, me imagino, pensando en los carnavales que hay hoy en día, como los carnavales del Río de Janeiro, el carnaval de Mardi Gras, que son una desenfrenación en todos los aspectos morales que podemos pensar. Eso era lo que estaba sucediendo. Cuando Moisés ve eso, se llena de celo, quiebra las tablas de la ley que habían sido hechas por Dios y escritas por el dedo de Dios, y entonces Moisés se postra sobre su rostro, y después de eso hay un juicio que viene, y 3,000 personas murieron el día que la ley fue presentada a los hijos de Israel. Eso fue cuando la ley se dio, cuando se inició la dispensación de la gracia. Es algo diferente, porque el día de la dispensación de la gracia, ese día no murieron 3,000. Cuando la ley fue dada, 3,000 personas mueren. Cuando la gracia nos es presentada a nosotros y el Espíritu Santo se derrama por primera vez, 3,000 personas recibieron la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creí que ustedes iban a dar un aplauso al Señor, porque yo les puedo preguntar, ¿qué es mejor, la ley o la gracia? ¿En qué época, en qué dispensación es mejor vivir? ¿En la dispensación de la ley o en la dispensación de la gracia? Pablo dice, la ley trajo muerte, mas la gracia que nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo trajo vida a los hombres. Y hoy, hermanos, aquí vemos un montón de personas que estábamos muertos, pero que ahora estamos vivos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pedro confrontó o les expuso ese mensaje tan convincente, la multitud entera preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos hecho un mal, nos damos cuenta que estamos en un serio pecado delante de Dios, porque hemos dado muerte al autor de la vida. Entonces, y más cuando Pedro les dice de que a ese Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios no solamente lo había presentado como el ungido, el Cristo,
el futuro rey de Israel, sino que ese Jesús también era Dios mismo. Entonces ellos se compungen de corazón y entonces Pedro les dice, arrepentíos, que fue la primera palabra, lo primero que podemos decir, las acciones esenciales que nosotros tenemos que hacer. El objetivo de la predicación del Evangelio es, hermanos, presentarnos el camino hacia la vida eterna. Y yo creo que esa es la razón principal por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que un día vamos a pasar a la eternidad y que el presente no es todo lo que nos ofrece la vida, que hay una vida después de este tiempo presente, que hay una eternidad. Y en esa eternidad, hermanos, solamente hay dos caminos. Hay un camino de separación eternamente de Dios, que es lo que se conoce como la condenación, el castigo eterno. Pero hay otro camino más glorioso, que es el camino hacia la vida eterna, que nos es presentada y nos es otorgada a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para decir, yo soy salvo, mis pecados han sido perdonados? Porque el pecado es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. Entonces, si yo quiero tener una comunión con Dios y quiero que esa comunión no solamente me dé como el fruto de la vida eterna, porque mire, cuando una persona cree al Señor, cuando creemos al Señor, recibimos una doble bendición. Primero, llegamos a tener una comunión con Dios. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, nosotros venimos a convertirnos en pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces, como pueblo suyo podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos la seguridad, la garantía de que ese Dios que creó los cielos y la tierra, los mares y los lagos, los montes y los ríos, que ese Dios que es soberano, Rey de reyes y que es todopoderoso y Señor de señores, que ese Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, Él dice, yo voy a estar contigo y te voy a guiar por senda de justicia por amor de mi nombre. Y Dios dice, todo lo que te pase en la vida mientras que estés aquí en esta vida temporal, yo voy a tener cuidado de ello. Entonces tenemos esa confianza en nuestro Dios. Pero al final tenemos la garantía de la seguridad y la seguridad de la vida eterna. Que hay una vida eterna esperándonos adelante, en la eternidad a nosotros. Entonces, hermanos, para que podamos recibir eso, tener comunión con el Padre, tenemos que quitar esa barrera que hace separación, que es el pecado. ¿Y cómo logramos que se quite esa barrera, esa serie de transgresiones, de desobediencia que nosotros hemos cometido para poder tener esa comunión y decir, yo cuento con Jesús como mi mejor amigo, Jesús como mi Salvador, Jesús como mi Dios, Jesús como mi protector, Jesús como mi esperanza? Para poder tener esa confianza y esa comunión con Él, necesitamos que se quite eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, arrepentirme. Arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirnos? Bueno, decía la semana pasada que en el Antiguo Testamento no existe una palabra que se pueda traducir como arrepentimiento, como la conocemos en el Nuevo Testamento, pero hay una palabra muy popular que es la palabra volverse o ir en dirección contraria, que es regresar. El pecado nos separó de Dios, pero cuando nos arrepentimos, regresamos a tener comunión con nuestro Dios. Y eso es lo que estuve explicando, como por ejemplo terminé diciéndoles del hijo pródigo, que pidió su riqueza, se fue y cuando cayó en lo más bajo, volvió al Padre y Dios lo recibió. ¿Por qué? Porque venía arrepentido. Entonces él pudo regresar y Dios quiere que nosotros, el hombre a través de las edades se ha alejado de Dios. Y Dios a través de la exposición del Evangelio está diciendo a las personas, regresen, regresen.
Dice el Señor a través del profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por él. Es decir, vuelvan a tener. Dios siempre ha querido tener esa comunión con el hombre, pero ha sido el hombre en su rebeldía, en su dureza de corazón, que se ha alejado de Dios. Pero la voz de Dios es: quiero que regreses. ¿Y cómo regresamos? Cuando nos arrepentimos, entonces regresamos. Por eso, hermanos, es que en el Nuevo Testamento, que le decía el domingo pasado, a ver, les voy a hacer un examen. ¿En cuántos idiomas fue escrito la Biblia? ¿Cuáles son? Bueno, otra pregunta. ¿En qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo y algunas porciones en arameo. ¿En qué idioma fue escrito? ¿En qué idiomas fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, ¿verdad? Y también en arameo, algunas porciones, como por ejemplo Elí, Elí, lama sabactaní. Ese es idioma arameo. Entonces, hermanos, decimos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. En el griego, el término que se usa para arrepentimiento se deriva de un verbo que significa cambiar radicalmente la manera de pensar. Eso es lo que significa. O sea, ¿qué es lo que significa? ¿En qué consiste el arrepentimiento? De acuerdo al concepto bíblico. Bueno, número uno es regresar, volver a reanudar esa comunión. Pero alguien dice: pero pastor, yo nací fuera del evangelio. Yo nunca he tenido comunión con Dios porque mi padre y mi madre no fueron cristianos. Sí, pero nuestros primeros padres tuvieron una comunión estrecha con el Padre Celestial, de tal manera que Dios se paseaba en el huerto del Edén, y un día nuestros padres pasados decidieron separarse, y ahora Dios en su gracia y en su misericordia le está hablando a usted y le está diciendo: quiero que regreses para entrar en amistad conmigo. Dios quiere ser su amigo. Dios quiere ser su protector. Dios quiere ser su proveedor. Dios quiere ser su salvador. Dios quiere ser su refugio. Dios quiere ser su amparo. Dios quiere ser su luz en las noches oscuras. Dios quiere ser su brújula en medio de un mar en tempestades que es este mundo. Pero para que Él sea todo eso, nosotros tenemos que regresar a tener una amistad con Él. Y en segundo lugar, hermano, tenemos que cambiar radicalmente la manera de pensar. Es decir, arrepentimiento se refiere a un evento en donde un individuo obtiene un nuevo entendimiento provisto de manera divina. O sea, esto no es algo humano, es Dios interviniendo, metiendo la palabra de fe en el corazón de la persona, para que él reciba ese entendimiento acerca de su comportamiento y se sienta obligado a cambiar aquel comportamiento y a comenzar una nueva relación con Dios. Entonces, hermanos, el trasfondo semítico de los escritores del Nuevo Testamento exigía que la acción de arrepentimiento fuera seguida de una acción apropiada. Por ejemplo, Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hay un cambio de mente en el cual Dios nos está llamando a través de su palabra, a través de su espíritu, para que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra manera de ser. Algunos ejemplos de comportamientos cambiados luego del arrepentimiento. Un hombre llamado Zaqueo, dice la escritura que era chaparrito, y ese hombre quería ver a Jesús, pero él decía: pero ¿cómo quisiera que Jesús viniera a mi casa?
Pero yo sé que él nunca lo va a hacer, decía Zaqueo en su manera de pensar, porque yo soy un publicano, soy un cobrador de impuestos, extorsiono a las personas, tengo una hacienda, he pagado una alta suma para ser el colectador de los impuestos. Y los colectadores de impuestos eran judíos que trabajaban o habían sido contratados por el gobierno romano para cobrarle los impuestos a sus propios conciudadanos. Entonces, si Roma le decía, mira Zaqueo, vas a cobrar el 8% de impuesto. Ok, decía Zaqueo, e iba a su pueblo. Él venía acá a Cesarea, recibía esas instrucciones, regresaba a Jericó, y a Jericó decía, bueno, el 8%, yo voy a cobrar el 12% y me voy a embolsar para mí, para mi hacienda, el 5%. Entonces los judíos se daban cuenta porque no eran ignorantes y por eso eran aborrecibles. Cuando él oye de Jesús, él tenía el deseo de que Jesús viniera a su casa. Pero él decía, pero yo soy indigno, él es un hombre justo, él es un obrador de milagros, él es un gran hombre, un profeta, ¿cómo él va a venir? Pero no importa, dijo Zaqueo, yo quiero verlo a él. Y quiso acercarse, pero la multitud lo rodeaba al maestro. Entonces él dijo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a subir a un árbol. Y Jesús, que conocía el deseo, el anhelo que había en Zaqueo, cuando pasa, yo pienso que a lo mejor Jesús lo hizo hasta deliberadamente, porque él conoce todas las cosas. Y cuando pasa debajo de aquel árbol, un sicómoro, ve a un hombre chaparrito que está arriba ya colgado en una rama, y se voltea a ver hacia él y le dice, Zaqueo, date prisa, porque hoy, esta tarde, yo quiero cenar contigo en tu casa. Y Zaqueo, cuando escucha eso, hermano, se sintió tan honrado que esa actitud de Jesús hacia él le produjo un arrepentimiento instantáneo. Por eso es que el arrepentimiento es una acción divina. Es cuando usted recibe la palabra. Yo por naturaleza o por tradición, podría decir yo por tradición, porque mi madre había sido una idólatra por tradición, fue lo que me inculcó a mí. Entonces yo era por tradición, era un idólatra también, me inclinaba a los ídolos. Pero el día que yo vine a la iglesia y el día que me explicaron de que Dios no necesita ninguna imagen, porque Él lo prohíbe eso, Él no quiere ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, y que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso transformó mi manera de pensar. Y dije, no, nunca más vuelvo a postrarme delante de un ídolo. Nunca más vuelvo a venerar ninguna imagen. No me importa quién sea, respetaré a las personas que practican esa clase de religión, pero yo no lo voy a volver a hacer. No, ¿por qué? Porque de aquí en adelante yo solamente voy a adorar a aquel Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Una intervención divina. Zaqueo recibió esa intervención divina. Y cuando él inmediatamente se arrepiente y le dijo, usted puede leer eso en Lucas 19, 1 al 10, le dice Zaqueo, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he robado a alguien, estoy dispuesto a pagarle lo que dice la ley 4 veces. Ahora Zaqueo, el que robaba y extorsionaba a su pueblo, ahora se volvió un hombre generoso para con los pobres. Ahora se volvió un hombre recto en sus negocios, porque dijo, antes yo robaba, pues ahora estoy dispuesto hasta restituir. Si alguien me acusa a mí de que le robé, le voy a decir, está bien, no vamos a discutir. La ley dice que tengo que darte 4 veces más de lo que yo te robé, y yo estoy dispuesto a darlo. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, de manera de ser. Pablo, en Hechos capítulo 9, era un perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba al cristianismo, lo odiaba, pero después que tuvo ese encuentro personal con Jesús y después de algunos días de estar en ayuno y oración, él realmente hubo un cambio en su manera de pensar, porque de perseguidor
se convirtió a un predicador. ¿Cuántos de nosotros no decíamos, esos aleluya están locos? ¿Cuántos de nosotros nos dijimos alguna vez, ni loco voy a esa iglesia? Y ahora estamos aquí metidos con los locos. Y decimos, y yo soy loco también. Amén. Entonces, ese es el cambio que genera el arrepentimiento. Hay un caso muy bonito en Hechos 19, el apóstol Pablo, cuando está predicando en Éfeso. Dice que por 3 años él estuvo predicando ahí. Y en Hechos 19, usted va a encontrar ahí que dice que los brujos, los hechiceros, cuando oyeron el evangelio, se convirtieron al evangelio. Y agarraron todos sus libros de magia y de encanto y de hechicerías que tenían ellos y lo trajeron ahí a la plaza y los quemaron. Y hasta se hizo la cuenta, dice Lucas, que lo que valían aquellos libros, y el precio era una cantidad exorbitante porque eran 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata equivalían a $100,000 en aquel entonces. Pero ellos lo quemaron, ¿por qué? Porque renunciaron a esa vida. Renunciaron. Entonces el arrepentimiento te lleva a un cambio de mentalidad. Antes una persona le gustaba tomar, embriagarse, emborracharse. Ahora dicen, no, yo no puedo porque este es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo dañar este cuerpo. Yo no puedo actuar de una forma desordenada. ¿Por qué? Porque el alcohol lo enloquece y lo entorpece a uno. Ahora dicen, no, yo no puedo volver a tomar una cerveza. Otra persona fumaba, pero recibe el evangelio, se arrepiente y dice, nunca más vuelvo a agarrar un cigarrillo en mi mano. Otra persona le gustaba los vicios, otra persona le gustaba los afanes de la vida. Pero tuvieron ese encuentro con el Señor y eso les cambió su manera de pensar. Santiago en el capítulo 2 nos da los comentarios más explícitos, podríamos decir, del Nuevo Testamento acerca de la relación que hay entre el arrepentimiento y las acciones apropiadas. Santiago argumentando que las acciones adecuadas inevitablemente suceden tras una sincera experiencia de arrepentimiento. Es decir, si usted o si una persona producía aguas amargas antes y quiere producir aguas dulces, tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar su manera de pensar. Entonces por eso es que Santiago en el capítulo 2 versículo 14 le hace una pregunta retórica. Él dice estas palabras: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces una persona no puede decir, yo soy cristiano, pero nunca se congrega en una iglesia. Yo soy cristiano, pero vive como una persona que nunca ha tenido un encuentro, una relación con Jesucristo. Es vago, pendenciero, peleonero, amargado, borracho. Bueno, póngale cualquier cosa usted ahí. Y dice, yo soy cristiano. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero un año lo ve con una mujer, otro tiempo después lo ve con otra mujer, después lo ve con otra mujer. Es que Dios es bueno, Dios así me ama. Bueno, si así usted cree, pero eso no es el arrepentimiento. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tienes fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Alguien me dijo en una ocasión, yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Bueno. Pero yo le dije, yo sí necesito ir a la iglesia, porque es en la iglesia donde yo fortalezco mi fe. Es en la iglesia donde yo le doy esa evidencia o esa muestra al Señor de que yo realmente persigo las cosas de arriba.
Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no fumo, yo no tomo. Dicen que los cristianos no fumamos, no comemos, no bailamos, pero ¿cómo comemos? Eso sí no los han podido quitar ese vicio, ¿verdad? Es la vida, hermano, del hombre. Hay vida, hay que disfrutar la comida. Así que hoy voy a disfrutar mi pastelito. Amén. Entonces, hermanos, no me distraigan. El arrepentimiento es un paso esencial en el plan de salvación. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Si queremos ser salvos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y yo pregunto aquí para aquellos que nos están visitando, para ver cuántos testigos hay acá, cuántos cambiaron su manera de pensar cuando oyeron el Evangelio. Amén. Mire, todos los que hemos cambiado nuestra manera de pensar. Amén. Entonces, dice, pero tú desde que comenzaste a ir a la iglesia, ahora hablas diferente. Claro, porque me he arrepentido. Te vistes diferente. Claro, porque me he arrepentido. Tu vida ha cambiado de manera. Antes era chero conmigo y andábamos ahí de parranda, nos íbamos a la cantina, nos íbamos al billar, nos íbamos al cine. Claro, ya no hago esas cosas porque ahora ya no soy del mundo, aunque estoy en el mundo, pero ahora soy de arriba. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Por eso es que digo que el arrepentimiento es un paso esencial en el plan de salvación, que muestra que en realidad una persona ha creído en Jesús como su Dios y como su Salvador, y esa verdad de decir, Él es mi Dios, Él murió por mí, Él pagó el precio, Él vino, sufrió por mí. Y ahora esa realidad, esa verdad le genera un cambio tanto en acciones como en actitudes que se convierten en obediencia a Dios. Una persona pudo tener un pasado triste, doloroso en la infancia o en los años quizás fracasos que tuvo, que la tornaron una persona dura, insensible, amargada. Pero cuando viene y tiene un encuentro con Jesús y lo reconoce como su Señor y como Salvador, todo ese daño queda atrás y ahora ya cambia de actitud. Perdona a aquellos que le ofendieron, que le lastimaron. Decide convertirse ya no en ya no seguir viviendo en una persona amargada, sino ahora en una persona diferente, en una persona dulce, en una persona amable, en una persona perdonadora. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando una persona cree y se arrepiente, deja de practicar el pecado, tales como los que menciona Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9. Mire, si gusta abrir la Biblia ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo dice estas palabras, ahí está en la pantalla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta que hace. Y luego él la contesta diciendo, no erréis, no se engañen, no dejen que se mientan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Da una lista acá, parcial, no es total. Solamente para que tengamos una idea de quiénes no pueden o qué obras son las que nos separan de Dios. Entonces él luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavado, ya habéis sido ¿qué? Santificado. Entonces, si ya fui lavado, si ya fui santificado, entonces dice la Escritura, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Su nombre y su Espíritu trajo una regeneración que me lavó, me santificó y me justificó.
de tal manera que aquella lista de pecados que me separaban de Dios ha sido quitada cuando yo decidí obedecer el Evangelio, hacerme bautizar en el nombre glorioso del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados, y ahora soy un candidato para que la presencia divina venga a morar dentro de mí. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? La pregunta es: ¿cuándo la persona es lavada, santificada y justificada? Cuando sus pecados son borrados. Cuando sus pecados son borrados. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué haremos? Hemos pecado, hemos hecho algo atroz ante los ojos de Dios. Arrepiéntanse, dijo Pedro, y bautícese. El arrepentimiento es la obra divina e internamente en nuestro corazón y en nuestra mente, producida por la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa obra interna se va a manifestar en una señal externa, que es el bautismo en agua. Yo escucho el Evangelio acá, recibo la palabra, me arrepiento, le pido perdón al Señor, y ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que actuar en obediencia y mostrarle al mundo que ahora yo dejo de seguir la corriente del mundo para buscar las cosas del Espíritu de arriba. Ahora yo quiero hacer un pacto con Dios de servirle solamente a Él. Entonces el bautismo es una señal física de que una persona se está identificando con Cristo en su muerte, sepultura y su resurrección. Y que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, en un sentido espiritual, yo muero a las cosas del mundo y entierro mi pasado y todas mis males, mis maldades que yo hice antes de venir al conocimiento de Cristo, para ser sepultado y resucitar para andar en una nueva vida. En una nueva vida. Se lo muestro por la palabra. Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante. El apóstol Pablo dice estas palabras. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, a través del arrepentimiento yo muero al pecado. Ya no voy a hacer esas obras o esas prácticas. Si antes robaba, ya no voy a robar. Si antes era una persona maldiciente, ya no voy a maldecir. Si antes era una persona que odiaba a los demás, ya no lo voy a hacer. Si antes era una persona que me gustaba engañar a los demás, ya no lo voy a hacer. Eso es morir. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puedo decir, yo creo en Jesús, pero seguir practicando aquellas cosas que a Jesús le desagradan? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Porque, sigue diciendo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces morimos para andar en una nueva vida. El bautismo es ese primer mandamiento dado a los creyentes, que debe de ser seguido inmediatamente después del arrepentimiento. La persona llega, escucha,
Y mire, Dios es tan bueno que a veces uno llega golpeado, herido, enfermo, lastimado, llega y Dios extiende su misericordia, como aquel leproso que llegó y se postró, hincó su rodilla delante de él y le dijo: Señor, quiero que me sanes. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio, vete, preséntate al sacerdote. Y mientras él iba, su lepra se desaparece. En algún momento del camino él mira sus manos, se toca su cara, su piel se había vuelto como la piel de un niño. ¿No es eso lo que Dios hace cuando venimos a la iglesia? Venimos a veces tristes, venimos a veces turbados por problemas, con problemas matrimoniales. O otros simplemente dirán: bueno, yo no tengo ningún problema, pero me invitó mi amigo. Sí, pero tienes un problema serio, que si tú te mueres ahorita y te vas sin Cristo en tu corazón, todo lo que está delante de ti es una horrenda expectación de fuego y ardor de juicio. Entonces, hermanos, necesitamos tener esa comunión con Él. Y Dios extiende su mano, Dios extiende su misericordia. Y creemos pasar, cuando uno recibe el evangelio, hermano, pasar al frente, pasar al altar, es un paso de valientes. El pasar y hacer una oración, el levantar sus manos, todo lo hicimos. Yo lo hice la primera vez que vine a la iglesia. Nunca había escuchado un mensaje tan hermoso basado en la palabra de Dios. Estaba acostumbrado a una liturgia que era repetir, repetir y repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Ave María purísima. Pero cuando venimos y escuchamos la palabra, decimos: wow, esto es lo que Dios quiere. Bueno, pues yo quiero eso que Dios me está ofreciendo. Pasé, levanté mis manos, le dije: Señor, yo te recibo como mi Salvador, límpiame, perdóname. No traía problemas, pero comprendí de que yo tenía una necesidad grande, que no tenía comunión verdadera con Dios. Y qué triste es cuando uno no tiene esa comunión con Dios. Enfrentarse a los problemas de la vida sin Cristo es lo más duro que hay. Pero cuando tenemos a Cristo de nuestro lado, si nos afligimos en la carne, uno va, tienes cáncer, te vas a morir, vamos a llorar, no queremos separar a nuestros seres queridos, pero al final decimos: bueno, tarde o temprano yo me voy a morir, y si esto es lo que Dios quiere para mí, yo me armo de valentía y lo enfrento con valor, porque sé que después de esta vida hay una eternidad gloriosa que me está esperando con Cristo. ¿Se puede imaginar usted, y yo estoy ya terminando, se puede imaginar usted lo hermoso que es partir a la eternidad y saber que al otro lado allá está Jesús esperándole? Está Jesús esperándole con sus brazos abiertos. Que en el momento en que estos ojos físicos se cierren aquí, en la eternidad se abren los espirituales y contemplarle a Él, a quien le hemos orado, a quien hemos anhelado con nuestro corazón, en aquellos días nublados, en aquellas noches oscuras, en aquellos momentos cuando nos hemos sentido solos. Y saber que estamos viendo y contemplándonos, entonces vamos a decir: valió la pena ir ahí al 6518 de la calle Fulton. Valió la pena haber creído aquel mensaje que predicó aquel pastor. Porque eso será lo más lindo. Eso será lo más hermoso. Esta semana compartía un tiempo con una persona de 91 años y me sorprendió la manera como esa persona me hablaba de la vida y me dice: usted sabe que la muerte es lo más feliz. Y hasta me sorprendió a mí, que soy pastor, y tuve que decirle: sí, yo creo que es lo más feliz. Sí, me dice, porque es la de pasar a la eternidad, cuando ya has vivido tus años y no has permitido que nadie te amargue la vida. Porque él me decía: ¿sabe que cuando las personas han hablado mal de mí, yo me alegro?
Y eso es lindo. ¿Por qué amargarse? Oh, fulano de tal habló mal de mí, como quisiera tener un cuchillo y esto, lo otro, y estamos pensando. Muchas personas hablan de esas cosas, ¿verdad? Claro, no aquí no hablamos nada de eso. Aquí, no, yo lo perdono, Señor, no me duele nada de eso. Aunque andemos llorando y decimos, no, ya me voy de aquí de la iglesia, aquí nadie me quiere. Pero eso es lo más lindo, cuando tenemos esa esperanza. Pero no me quiero salir del tema, rápido ya para terminar. Por esto vemos, hermanos, que Jesús dijo estas palabras. Mateo 18, 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, 15, él dijo, el que creyere y fuere bautizado, será ¿qué? Porque es salvo, porque sus pecados le son perdonados. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, cada vez que las personas creyeron al Evangelio, obedecieron, y la segunda acción fue hacerse bautizar en el nombre de Jesús. Se lo pruebo por las Escrituras. Abra el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a leer rapidito, en menos de lo que suspira un mosquito, vamos a leer 5 escrituras. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, cuando los apóstoles, te puede leer después en su casa todo el capítulo. Resumo, Felipe llega a Samaria, comienza a predicar el evangelio, hombres y mujeres comienzan a ser sanos de enfermedades, otros fueron libres de demonios, y entonces las personas se arrepienten porque creen al gran poder de Dios y procedieron a arrepentir, a bautizarse. Por eso dice Lucas en Hechos 8:12, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, los samaritanos creyeron al evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Creyeron y procedieron a bautizarse. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. La conversión de Pablo. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. La conversión del eunuco, perdón. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón. Cuando uno cree, uno se arrepiente. Creer es sinónimo de arrepentimiento, es cambiar de mente. Si crees de todo corazón, dice acá, que el versículo estoy leyendo, 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, note bien las palabras, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa palabra Hijo de Dios lo que está diciendo es, hermano, entendamos, Dios no es un viejito que engendró un hijo y tiene un hijo joven, no. Cuando la palabra de Dios dice que habla del Hijo de Dios, está hablando de la manifestación de Dios en la carne. Y lo que este eunuco estaba diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y mandó parar al carro, 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo? Y le bautizó. Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Pedro es enviado por el Espíritu a la casa de Cornelio, un centurión romano. Cuando Pedro llega, Cornelio tiene a toda su familia reunida y sus amistades en casa. Pedro comienza a predicar. La gente, mientras Pedro estaba predicando, reciben la palabra por la fe, e inmediatamente sucede esto, que el Espíritu Santo se derramó. Note el verso 43, lo que dice. 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas
que todos los que en él creyeren, recibirán de perdón de pecados por su nombre. Cuando Pedro dijo esto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las personas recibieron, oh, ese es el que necesitamos a nosotros. Queremos el perdón de nuestros pecados. Por eso es que al estar ellos, Pedro hablando, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ponga cuidado a este versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados. Tarea de estudio en casa. Hechos 19, 1 al 5 y Hechos 22, 6 al 16. Estudio de pasaje en casa. Y mire que fue la misma acción. Los efesios reciben, creen, son bautizados. Pablo tuvo la revelación de quién era verdaderamente Jesús, creyó y fue bautizado. Entonces, concluyo, los dos esenciales de la salvación es el arrepentimiento y el bautismo. Usted crea el evangelio, usted debe de proceder con el siguiente paso, importante, muy importante, porque es para el perdón de sus pecados. Y por cuanto es para el perdón de sus pecados, el momento en que sus pecados literalmente van a ser perdonados, estudio para otra ocasión, hermanos, usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesús, conforme lo dice la Escritura. En el nombre de Jesús, pero necesita ser bautizado. Creer es bueno, es esencial, pero si creyó, ahora esa fe tiene que exteriorizarla y darle testimonio a Jesús, a los ángeles y al mundo entero de que usted ha decidido convertirse en un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted desciende a esas aguas bautismales y el nombre que es sobre todo nombre es invocado sobre usted para el perdón de sus pecados. Ese día, escuche, ese día dice la Escritura que usted se convierte, deja de ser una criatura de Dios para convertirse en un hijo de Dios. Y Dios quiere que seamos sus hijos. Denle un aplauso al Señor. Póngase en pie en este momento, hermanos.